Sí, a las 7. Ok, bueno, Como una hora. ¿Qué hora es ahorita? 7:30. Hasta las 7:30, como una hora máximo. Ok. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia, ahí está en la pantalla. Porque ayer simplemente en la mañana dije que nos habíamos quedado en la introducción, ¿se acuerdan? Ajá. Y nos dedicamos a entender el misterio de Dios, ¿de acuerdo? Pero vamos a estudiar en esta mañana, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y recordemos esta cita de la sierva del Señor que dice: de nuevo fue abierto el templo de Dios, y se cita Apocalipsis 11:19. De ahí en adelante, ¿qué miró el anciano Juan? Miró hacia dentro del velo, ¿qué? Interior. ¿Y miró qué? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Es decir, todo lo que sigue después de Apocalipsis 11:19 es una visión, ¿dónde? Dentro del velo interior. Lugar santo. Dentro del lugar santísimo. Antes de Apocalipsis 11:19 no se habla de la ley de Dios directa y claramente como después del 11:19. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está el anciano Juan. Esta es una ilustración nada más. Pero cuando llega al 11:19, lo primero que ve es esto, ¿verdad? El templo de Dios se abre, y entonces todas las visiones del 11:19 hasta el capítulo 22 corresponden a visiones dadas dentro del lugar, ¿qué? Santísimo. ¿Se acuerdan que había recibido visiones desde el 4:5, verdad? Dice, aquí se le permitió contemplar el primer departamento. Entonces lo que vemos desde el 4:5 hasta la sexta trompeta está en Apocalipsis, ¿qué? 9:13. El sexto ángel tocó la trompeta, y una voz de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Desde allí, dice aquí, ¿verdad?, que se le da una visión, se le permitió ver una visión hasta el lugar santo. Cita 8:3, que es el inicio de las trompetas, y en el 8:13, ahí todavía está dentro del lugar, ¿qué? Santo. Entonces, tenemos visiones que se dan dentro del lugar santo, ¿sí? Aquí las podemos ver, ¿verdad? Desde el 4:5, del 6, ¿verdad? Los 7 sellos, las 7 trompetas. Del 10:1 al 11 está el gran movimiento adventista, los 2 testigos y la época papal, la tenemos dentro del lugar santo. Aún la Revolución Francesa, del capítulo 11 al 7, capítulo 11 del 7 al 11, todas estas visiones las recibe Juan dentro del lugar, ¿qué? Santo. Dentro del lugar santo. Desde el 4:5, bueno, dice ahí la hermana Guay, ¿verdad? Son visiones que él recibe dentro del lugar santo. Estamos hablando de las visiones de Apocalipsis. Pero después se nos dice, ¿verdad? Este es el 8:9, el 8:3. Aquí esta es la última visión que se recibe dentro del lugar santo. Es la de el 8, perdón, las 7 trompetas, ¿verdad? Luego viene las visiones que se dan en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Vamos a entenderlo un poquito más. Y aquí tenemos las visiones que se reciben después de el 11:19, porque después del 11:19, ¿qué sigue, hermanos?
A ver, vamos a la Biblia. A ver qué sigue del 11, 19. 11, 19. Ajá. Sigue el capítulo 12. Es 11, 19. Ajá. Sigue el capítulo 12, una gran señal que apareció en el cielo. Ajá. Muy bien. Una gran señal que apareció ¿dónde? En el cielo, En el cielo. una mujer vestida del sol, Ujú. la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona Ujú. de 12 estrellas. De 12 estrellas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En un estudio que hacían los pioneros adventistas dicen, desde el 12.1 hasta el 16.21 tenemos la historia de la gran controversia desde su origen en el cielo hasta el fin. O sea, ya estando aquí en la visión dentro del lugar ¿qué? Dentro del lugar santo, ¿verdad? Perdón, santísimo, me equivoqué, gracias. Aún dentro del lugar santísimo, Dios le revela a Juan la visión del origen de la gran controversia. Fíjense, muy interesante. Desde el capítulo 12.1 hasta ¿dónde? 21. Hasta el 16.21. A ver, vamos a la Biblia. ¿Dónde está en el capítulo 12 el origen de la gran controversia? A ver, vamos a la Biblia. 12.1. No, el origen de la gran controversia. 12:7. Exactamente, hermano. Y fue 12:7. A ver, vamos a la Biblia, ¿verdad? Porque Y fue hecha una gran batalla en Ajá. el cielo, y Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, lidiaban el dragón y sus ángeles. y fue hecha una gran batalla en el cielo. ¿Dónde es que ve esa visión de la gran batalla? ¿Dentro de qué lugar? Dentro del lugar santísimo. Ahí la ve. Porque es cierto, nosotros sabemos que en el lugar santísimo está el arca del pacto, ¿verdad? Dentro del arca del pacto está la ley de Dios. Pero en visión, o además de eso, en visión, el Señor le dice a Juan, mira, tú estás viendo el arca, pero además del arca te voy a dar una ¿qué? Una visión, y te voy a decir que el origen de la gran controversia, en otras palabras, ¿verdad? Se debió a lo que está dentro de ¿qué? Dentro del arca. ¿Qué dijo el diablo en el cielo? ¿Qué dijo Lucifer en el cielo? ¿Cuál fue el origen de la gran controversia en el cielo? No se puede guardar ¿qué? La ley de Dios. Dentro de la visión del lugar santísimo, porque de ahí en adelante toda la visión, todo, hasta la victoria del pueblo de Dios, Juan la ve cuando se abre el velo interior, ve el arca, dice ahí, fue vista el arca, y cuando ve el arca se le empieza a dar toda la visión de la gran controversia. Y se le da el origen de la gran controversia. Y Juan ve ahí dentro del lugar santísimo, dice, ve el arca, pero también ve una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchando ¿contra quién? Contra el dragón. ¿Y el dragón luchando contra quién? Lidiando el dragón y sus ángeles. Y no prevalecieron, verso 9, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el hecho de que el 11:19 nos dice el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el 12:8, ¿verdad? 12:7 nos muestra que el origen de la gran controversia en el cielo tiene que ver con lo que se encuentra en el lugar santísimo, que es la santa
y divina ley de Dios. Y luego dice que ese dragón fue arrojado ¿hacia dónde? La tierra. A la tierra. ¿Sí? Y por eso dice el verso 10, verso 9, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, verso 10, la virtud del capítulo 12, el reino de nuestro Dios, el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué dice allí? Porque el diablo ha descendido teniendo grande ira, sabiendo que le queda o que tiene poco tiempo. Amén. En esta visión del lugar santísimo se garantiza la victoria del pueblo de Dios. Amén, hermano. En primer lugar, Dios le muestra el origen de la gran controversia, y el origen es por la validez de la ley de Dios. Pero también en esta visión que tiene, dice que hay una guerra en el cielo, y esa guerra que está en el cielo se exporta a la tierra, se viene a la tierra. Y dice: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ¿qué? Poder. Con grande ira, con grande poder. Pero en el lugar santísimo, porque está teniendo la visión en el lugar santísimo, Dios le muestra y le dice a Juan: y ellos le han vencido. Amén. Hermanos, se garantiza en la Biblia la visión, en la visión dentro del lugar santísimo, se garantiza la victoria de un pueblo que ha vencido al dragón, porque el dragón se va a atacar la ley de Dios al fin del tiempo. Así lo inició, así lo va a continuar haciendo desde que cayó, y lo continuará haciendo hasta que Dios se lo permita. Ya ven lo que dice Daniel 7:25, ¿verdad? Y hablará palabras contra el Altísimo, y pensará cambiar ¿qué? Los tiempos y la ley. ¿Sí? Por eso es que Dios muestra el origen de la gran controversia. ¿Hasta dónde? Hasta acá dentro del lugar santísimo. Y dice: y ellos le han vencido con la sangre del Cordero. ¿Qué se ponía aquí arriba? Arriba de la arca del pacto, ¿qué se ponía? La sangre del Cordero. ¿En el día de quién? En el día de la expiación. Amén. En el día de la expiación se ponía la sangre del Cordero. Y cuando el ángel, hermano, no sé, cuando el ángel pasaba poniendo pues, en la puerta de sus casas, Ajá. ¿no es en el mismo tiempo de eso? No. Cuando el ángel pasó poniendo la sangre en los dinteles de las puertas, era en Egipto. Ajá. Todavía no había santuario, pero ya estaba el Cordero. Eso sí. Ajá. Ahora, el pueblo de Dios en Egipto, dice la sierva del Señor, había olvidado la ley de Dios. De hecho, el pueblo de Dios en Egipto no guardaba la ley de Dios, ya. Muy poquitos. Por eso es que pasó poniéndoles nada más los que adoraban a Dios, para que no sean Sí, matados. solamente los que temían a Dios, ¿verdad? Sí, para que se libraran. Para que se libraran. Y el pueblo de Dios en Egipto, dice la sierva del Señor,
aunque era pueblo de Dios, pero ya violaba el sábado, porque el faraón los hacía trabajar aún, y muchos de ellos trabajaban en sábado. Entonces, cuando llega Moisés, los liberan. Moisés les llega hablando, dice la sierva del Señor, les llega hablando de que hay que guardar el sábado a su propio pueblo. Entonces el faraón le llama y le dice, a ver, ¿tú qué estás enseñándoles acerca del sábado? Eso lo dice la hermana Jaime, porque le dice, tú le estás haciendo cesar de su trabajo. Y la palabra cesar es reposar, y la palabra reposar significa, en hebreo es descanso, que es Shabbat. Tú les estás enseñando el sábado. Y la razón por la cual el faraón se le endurece el corazón es porque Moisés les enseña a guardar el sábado. Y se le endurece más, y se le endurece más. La razón por la cual vienen las plagas es porque el pueblo de Dios decide guardar el sábado y Faraón no quiere que trabajen para él. Entonces vienen las 10 plagas postreras. Entonces, cuando escapan, ¿verdad? Cuando escapan después de esas plagas, es porque se pone la sangre del cordero. ¿Por qué menciono esos dos elementos? Sábado y la sangre del cordero. Porque van juntos. Y eso mismo, esos dos elementos, sábado y sangre del cordero, los tenemos aquí ¿en dónde? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Pero ahora ya, por eso es que Dios los saca de Egipto y una vez en el Sinaí le muestra la ley de Dios, ¿verdad? Les muestra el santuario también, y entonces ahora sí ellos, lo que estaban pisoteando en Egipto, Dios se lo afirma en el Sinaí. Y es lo que estudiamos el día de ayer. Por la ley de Dios se guarda por la sangre del cordero. Amén. Ellos no lo entendieron eso. Cuando baja Moisés, dice, mire, el Señor nos ha mandado leyes, estatutos. Y ellos dijeron, todo lo que Dios dice, haremos. Eso es justificación propia. Y entonces Moisés les tuvo que mostrar a través del santuario que no era por su fuerza, era por la sangre del cordero. Entonces sí tiene relación, hermano. Tiene relación. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 12:1? Bueno, la mujer, vamos a repasar, estamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Entonces Dios le da, después de que desciende esa lucha para acá, para la tierra, ¿verdad? Nos dice en el verso número 4, y su cola, 12:4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Inmediatamente entonces aquí se nos muestra ya lo que iba a ser, lo que fue pues el nacimiento de Cristo, previo a la mujer, que es decir, la iglesia judía, ¿verdad? Esperando a Cristo, esperando para parir, ¿verdad? Esta versión. Nace Cristo y empieza la persecución contra Cristo, contra la iglesia, es lo que dice ahí. La persecución contra Cristo, contra los apóstoles, porque dice aquí, ¿verdad? Dice, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese, ¿qué? Nacido. Verso 5, y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. ¿Qué momento tenemos ahí? Cuando Cristo, pues, es la ascensión de Cristo. Todo eso Juan lo está viendo dentro dentro del lugar santísimo. Perdón. Juan está viendo todo eso. ¿En relación a quién? Al arca del pacto, al lugar santísimo, a la ley de Dios. O sea, la gran controversia siempre ha sido así. Entonces, Dios le da la revelación del origen y luego se pasa
a la iglesia del Nuevo Testamento. A la iglesia del Nuevo Testamento. Y entonces ya Jesús asciende, dice, es arrebatado para con Dios. ¿Y para quién? Y para su trono. Y para su trono. Entonces la sierva del Señor dice que esa persecución contra Cristo no solamente fue contra Cristo, sino también en la persona de los apóstoles vino la persecución, ¿verdad? Ahora, ¿quién fue ese dragón? El diablo, pero en el tiempo de Cristo, el diablo a través de ¿quién? De Roma. ¿De Roma quién? Roma pagana. Roma pagana. Aquí la tenemos. Roma pagana. Sí, porque todavía Y por eso ustedes pueden ver, ¿no tienen el otro diagrama? Bueno, aquí está. Aquí está este dragón. ¿Y qué ve en su cola? Ajá, aquí está. Entonces, esta visión que se tiene en Apocalipsis 12 se tiene dentro del lugar ¿qué? Dentro del lugar santísimo. Aquí los pioneros pusieron esto de manera cronológica, histórica. Pero nosotros ahorita no estamos analizando de manera cronológica, estamos analizando de manera de las visiones. Exactamente. Entonces a Juan se le da esta visión y ve la controversia en el cielo, ve a Roma pagana y ve la iglesia siendo perseguida. Y no solamente ve eso, además de que la iglesia siendo perseguida, verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado por Dios, para que ahí la mantengan por 1200 ¿qué? Años o días. Días más bien, que son años. Días por año. Día por año te lo he dado. Y ahí entra el gran principio de día por año. Y por eso le digo a los futuristas, es que no entienden los futuristas. Porque el principio día por año es dado, si se puede decir, es afirmado dentro del lugar santísimo en relación con la ley de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Porque dice, ¿está viendo Juan? Y la mujer huyó al desierto donde es perseguida, obviamente por el dragón, por 1260 días. Día por año te lo he dado, Ezequiel 14, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ezequiel 14, 16, si no me equivoco. O 14, 30. ¿Sí? En Números 14, 34. Entonces, cuando los futuristas se meten a alterar y decir que estos 3 años, estos 1260 días, son 3 años y medio literales, se están metiendo a tocar una visión que se ha dado dentro del lugar santísimo y alterarla de acuerdo a su imaginación humana. Y humana no me refiero que no son humanos, sino una imaginación sin tomar en cuenta la revelación, la inspiración de la Sagrada Escritura. Porque Dios le revela a Juan y le dice dentro del lugar santísimo, mira, va a haber una persecución de 1260 ¿qué? Días. Ahora, esa persecución, ¿por qué fue? Porque los valdenses y antes de los valdenses, el pueblo fiel de Dios decidió guardar la ley. Mira, hermano, esto ya lo he dado en otros lugares, pero vamos a comprobarlo con el espíritu de profecía. Con el espíritu de profecía. A ver. Ok. Permítame un momento. Un momentito.
tienen su conflicto los siglos. Bueno, Capítulo. es el capítulo donde inicia la persecución, ya donde inician los 1260 años. Ahorita lo vamos a buscar. ¿Qué página? Ahorita se lo digo, hermano. Es la página ahorita se lo enseño. La página 60. La página 60. A ver, ahorita lo buscamos aquí, te lo mostramos. Ahorita lo busco, lo estoy buscando para mostrárselo. Un momentito. Tiene tos. Sí, sí. Es el capítulo 4. Capítulo 4. Es el capítulo 4. Es el párrafo 1, 2, 3, 4, párrafo 5. Párrafo 5. Vamos a leerlo. El párrafo 5 dice: capítulo 4 dice: aunque sumida la tierra en tinieblas durante todo el largo periodo de la supremacía papal, en todas las edades hubo testigos de Dios. Amén, hermanos. Amén. Esa es la gran controversia. Y luego dice: hombres que conservaron su fe en ¿quién? En Cristo, como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida. ¿Y qué dice allí, hermano? Y santificaban ¿qué? El verdadero día de reposo. En todas las edades hubo. Se les marcaba: nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado, sus escritos ¿qué? Prohibidos, adulterados o mutilados. Y aquí está todo lo que va a hacer Roma, porque Roma pagana, ¿verdad? Roma pagana, ¿verdad? ¿Qué hace el Apocalipsis? Nos muestra la visión en el lugar santísimo y nos muestra el origen de esa controversia en el cielo, después en la tierra, ¿verdad? Donde Roma pagana persigue a Cristo, persigue a la iglesia, y bajo la iglesia del Nuevo Testamento, después de la iglesia del Nuevo Testamento, sigue, ¿verdad?, los 1260 días. Y aquí dice el hermano White: en todas las edades hubo hombres que mantuvieron el día de reposo. ¿Qué hizo Roma con ellos? Tanto Roma pagana como Roma papal. ¿Qué hizo? Aquí dice: se les marcaba como herejes. Todo lo que ellos querían hacer les era ¿qué? Impugnado. Su carácter ¿qué? Difamado. Sus escritos prohibidos, adulterados y mutilados. Entonces, esto es lo que siempre va a hacer Roma, hermanos. Herejes van a decir que lo que estamos haciendo no es lo correcto. Van a difamar el carácter
los escritos los van a prohibir, no agarren esos libros. Es lo mismo que está haciendo hoy ¿quién? La organización adventista, ¿o no? Y todo el que tenga una pizca de Roma va a hacer lo mismo, porque no le va a gustar el mensaje. Todo lo que tenga. Y luego dice acá la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía papal. A ver, ¿cuándo empezó la supremacía papal, hermanos? A ver, ¿cuándo comenzó? Los 1260 años. 538. Exactamente. Inmediatamente se da el 538. El papado empieza a buscar a quienes, a todos los que confesaban a Cristo y guardaban la ley de Dios, santificando ¿qué día? El Santo Sábado. Ahora, esta visión se da dentro del lugar santísimo, la visión de la persecución de los 1260 días. Porque está muy en relación con el sábado. Y ahora les muestro lo que dice aquí la sierva del Señor. Dice: luego que los sajones invadieron la Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. ¿Y qué dice allí? De Irlanda salieron, ¿quién salió? Piadosos. El piadoso, ¿quién? Colombano y sus colaboradores. Los que reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos, ¿en dónde? En la solitaria isla de Iona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Hubo uno que creó una escuela. Inmediatamente vino la supremacía papal. Hubo un hermano que se llamó ¿cómo? Colombano. ¿Tenía qué? Colaboradores. ¿Qué creó? Un centro de trabajo, una escuela. ¿Con qué propósito? Para enfrentar al Papa. Ahí está, conflicto de los hijos. Entre estos evangelistas había uno que observaba, ¿qué dice aquí? El sábado. El sábado bíblico. Y así se introdujo esta verdad entre la gente. ¿Qué dice allí? ¿Se fundó qué? En Iona, ¿una qué? Una escuela, de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia, a Inglaterra, sino a Alemania, a Suiza y aún ¿a dónde? A Italia, donde estaba la silla de ¿quién? El trono de el diablo a través del papado. ¿Te das cuenta para qué es la educación adventista? ¿Para qué es la educación? La educación es para preparar obreros para enfrentar el papado, afirmando el evangelio, que es la gracia de Cristo, que involucra la justicia de Cristo y el sábado, la ley de Dios. Entonces, la visión dentro del lugar santísimo, entramos a los 1260 días. Inmediatamente dentro de los 1260 días, dice que el dragón persiguió ¿a quién? A la mujer. Pero la mujer, hermanos, no se queda con los brazos cruzados. La mujer hace una escuela. ¿Para qué? Para afirmar a los creyentes en el sábado ¿qué? Bíblico. ¿Cuándo fue eso más o menos? ¿En el siglo qué? Siglo VI, más o menos entre el 500 y el año 600, cuando iniciaba la supremacía papal.
Y aquí tenemos una ilustración de este señor que se fue en un barco, Columbano, se fue. Y aquí tenemos una ilustración. En el 538 inicia la supremacía papal. Esta visión se da dentro del lugar santísimo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque este señor Columbano en el 563, aquí él decide: yo voy a hacer una escuela donde se guarde el sábado y voy a sacar misioneros para ir en contra de este poder altanero que empezaba ya a cambiar la ley de Dios. Por eso el papado perseguía a estos, porque estos guardaban el sábado y estos ya estaban. ¿Cuándo estaba el domingo? ¿Desde el 300 qué? 321. Entonces estos construyeron una escuela, y esa escuela estaba en una ¿qué? En una isla. Ahí está la isla. Aquí está la isla. Y desde aquí salieron obreros para ir ¿a dónde? Inglaterra, Francia, ¿qué más? Alemania y aún Italia. Aún Italia. Ese es el propósito, y debe ser el propósito del Instituto Harvard y de todos los institutos que aparezcan dentro de la obra de la verdad presente. Ese es el propósito. El propósito de la verdadera educación adventista es preparar evangelistas, y ya con nosotros con esta luz que tenemos, médicos misioneros, para enfrentar el poder papal. A una diferencia, que estos hermanos lo hicieron al principio, cuando el papado empezaba ¿qué? La supremacía. Y aquí hubo muchas escuelas, y varias de esas escuelas se mantuvieron firmes, y el papado las infiltró después y las usó para su beneficio. Es lo que está haciendo con Montemorelos, con Andrews, con Lindavista, con el CETAI, con todos ellos. Infiltró las escuelas adventistas y ahora las está usando para su beneficio. Y no dudo, como el diablo es diablo y tiene su sabiduría, obviamente que Dios le dio, y sabe cómo infiltrar, no dudo que infiltre a los grupos de sostén propio en su sistema educativo. Ya lo ha hecho. Aquí mismo en Chiapas hay varios institutos que dicen ser de sostén propio, pero están enseñando ecumenismo de Roma, futurismo de Roma, amor de Roma. Aquí mismo en Chiapas, ¿o no? Claro. Por eso la visión de Cristo que le da a Juan en el lugar santísimo, le dice: mira, el último pueblo que viva dentro del lugar santísimo por fe tendrá que tener mucho cuidado. Y te voy a mostrar por qué. Porque con el que tendrán que hacer guerra es con el que hizo guerra contra Dios en el cielo. Esto se llama un análisis, hermanos, de lo que estamos estudiando. Viene la herida de muerte. 1844, Dios levanta el pueblo adventista y le muestra el lugar ¿qué? Santísimo del santuario celestial. Y le muestra, dice la hermana Guay, inmediatamente vino. A ver, déjenme ver si tengo aquí la cita del espíritu de profecía. Y el tiempo se va rápido, hermanos. Ya son las 7. Ya apenas estamos en la primera partecita de ella. A ver si tengo la cita aquí, permítanme un momento.
Bueno, esta cita, aunque no era la que buscaba, pero nos puede ayudar. Dice aquí, los grandes principios de la educación son inmutables. Están afirmados eterna y para siempre, porque son los principios ¿de quién? Del carácter de Dios. El principal esfuerzo del maestro y su propósito constante debe consistir en ayudar a los alumnos a comprender estos principios, sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un poder dominante en su vida. El maestro que acepta esta meta es verdaderamente un colaborador con Cristo y con Dios. O sea, los maestros en los institutos deben tener en cuenta que son parte de esa visión para implantar en el estudiante el carácter ¿de quién? Los principios del carácter de Dios, que son los que están en juego en la gran controversia. Y el estudiante que salga de aquí debe ir entendido de que esos principios son los grandes principios eternos de Dios, que al diablo no le gustaron y por eso inició la gran controversia. Entonces, cada escuela aquí en la tierra debería ser, en principio, una copia de los principios de Dios. Por eso, el propósito de una escuela es afirmar esos principios, sacar estudiantes, ¿verdad?, para denunciar los falsos principios del diablo a través del falso protestantismo, a través de Roma, a través del papado. Pero le digo, lo que ha hecho el papado, ha metido sus principios de ecumenismo, sus principios de futurismo, y son los principios del diablo a los institutos. Aquí en Chiapas hay institutos que dicen, ya no nos importan los principios del diablo, vamos a amarnos unos con otros. Es tremendo, porque un instituto se levanta, ¿verdad?, en el contexto de la gran controversia, para que los maestros y los estudiantes permanezcan fieles a los principios de la ley de Dios dentro del lugar santísimo. Amén. Y la hermana White tiene una cita, dice, si un instituto no va a servir ya para el propósito con que Dios lo levantó, ciérrenlo. ¿Pero qué hace la gente? No lo cierren, déjenlo, porque total, vamos a agarrar lo bueno y vamos a desechar lo malo. Sí, porque agarrar un negocio. Ajá. Miren lo que decía la hermana White, por algo lo decía. Los estudiantes son enviados desde bien lejos para asistir a nuestro colegio en Battle Creek, precisamente para recibir instrucciones por medio de las disertaciones sobre temas bíblicos. Pero desde hace 1 o 2 años, ¿qué dice? Se han hecho esfuerzos para amoldar nuestro colegio a la semejanza de los otros colegios. Cuando se hace esto, ¿qué dice? No podemos animar a los padres que envíen a sus hijos al colegio de Battle Creek. Por eso nosotros no animamos a los hermanos de sostén propio a que envíen a sus hijos a esos institutos apóstatas, que se han amoldado a los otros colegios. ¿Y los otros colegios que tienen? Filosofía de educación jesuita de Roma, enseñanza ecuménica de Roma. Dice, aquí están unos hermanitos que vienen de allá de la montaña, y aquí están nuestros hermanos también que están en este instituto. En el nombre del Señor les recuerdo, y si van a hacer allá un centro como lo hizo Columbano, dice, aquí van a hacer un centro, ¿verdad? Ayer hablamos de que hay planes más grandes para esto aquí en Chiapas. Siempre recuerden que estamos dentro de la visión del lugar santísimo, y que nuestro propósito es afirmar el carácter de los estudiantes, los grandes principios, porque vuestro adversario, que dice, el diablo, no ha terminado, está en guerra, y el propósito es, como fue allá en la isla de Jona,
levantar estudiantes que sean como un faro. Acá estaba la isla, muy chiquitita por acá, pero ese fue como un faro y atacó todo el avance de Roma. ¿Cuánto puede hacer un instituto? Mucho. Cuando tienen la visión correcta. Y cuando no tienen la visión correcta, en 5 años ya, como dice el hermano Juan de Barrel Creek, dice el instituto de Barrel Creek, el colegio iba bien, pero desde hace 1 o 2 años ya no va bien. Ya no manden a sus hijos para allá, así de claro. Porque si va para allá, ¿qué van a hacer? Se van a hacer católicos romanos. Se van a hacer católicos romanos. Entonces, ellos fueron los que en esa isla, ¿verdad?, enfrentaron a Jonás. Y esto es lo que hay hoy ahí, ¿verdad? Simplemente hoy Roma ha tomado esto, esa isla que está allí, y realmente era como un instituto de sostén propio ahí. Era una isla, y hoy la ha tomado Roma, ¿verdad? Estuvo así cerca de 1000 años, porque esto fue desde el 538, por ahí, 560 y tantos. Colombano se aparta porque ya Roma había llegado y se va. Y yo me voy porque aquí ya llegó Roma. Y debemos nosotros tomar esos principios. Muchos dicen, ya llegó Roma aquí a la iglesia, pues aquí me quedo. Ya llegó Roma aquí al Instituto Ecuménico, ya dice que hay que trabajar con la organización ecuménica, pues aquí me quedo. ¿Saben que la gente que piensa así es una gente ignorante de la doctrina pura, adventista? Ignorante del conflicto de los siglos. No quiero decir ignorante en el sentido así de despreciarlos, no. En una realidad es que no comprenden. No estudiar la palabra. Exacto, no estudian la palabra. Yo sé que en este lugar, hermanos, Dios tiene a su pueblo, amén. Y en el nombre del Señor les digo, nunca bajen la bandera, hermanos. Amén. Si vamos a dar nuestra vida por Cristo, que sea levantando la bandera dentro de la visión del gran conflicto que Juan vio en el lugar santísimo. O sea, él ve esa persecución de 1260 años como una visión dentro del lugar santísimo. Y volvemos a la visión. Esto solamente para explicar un poquito de aquí, mis hermanos, ¿verdad? El inicio de la supremacía, ¿qué? Papal. ¿Sí? Pero nosotros ya estamos hasta el final. ¿Cuánto más se necesita al final? Porque ahora no es una supremacía papal solamente en Europa. Ahora esa supremacía papal, ¿dónde es? Es mundial. ¿No creen que hay necesidad de muchos más institutos y mucho más imprentas y mucho más hermanos? Sí. Y Dios lo va a levantar, hermanos. Amén. El que dice, ya me cansé. Ahí cerca de Tapachula están los futuristas, que ya empezaron a tener predicadores ecuménicos, las 40 madrugadas. Todo eso no es verdad presente. Eso no es visión dentro del lugar santísimo. Y nosotros no podemos bajar la guardia, hermanos. Cada uno debe estar consciente de que el llamado de Dios es un llamado final antes de que Cristo termine ¿qué? Su intercesión en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces la guerra continúa después de los 1260 días. Vamos a seguir con la Biblia, ¿está bien? Dice el verso 14, hablando otra vez de los 1260 días, y fueron dadas a la mujer 2 alas de ¿qué?
de grande águila. ¿No lo dice así? De grande águila. ¿Alguien lo quiere leer, por favor, mientras busco acá una cita? Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Ok. Donde es sustentada por tiempo. Y la mitad de un tiempo. O 1260 ¿qué? Días. O también nos vamos a Apocalipsis 13. Esa misma visión de Apocalipsis 13, en el verso 4, dice, perdón, a ver, déjenme ver, en el verso 5, y le fue dada boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia para obrar ¿qué? 42 meses. Ahora miren lo que dice el Espíritu de Profecía, porque muchos están diciendo que estos 42 meses son meses ¿qué? Literales. Pero no se dan cuenta que se están metiendo a alterar una visión que Dios le dio a Juan y le está dando en el lugar santísimo. Esa es una gente que nada más agarra y entra sin entendimiento a la profecía. Salud. Miren lo que dice la sierva del Señor. Conflicto de los siglos 270 dice, los 42 ¿qué? Meses. Y los 1260 ¿qué? Días. ¿Qué dice? Designan el mismo plazo. O sea, el tiempo el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 y debían terminar en 1798. Ahora noten que la sierva del Señor dice que esta visión del Apocalipsis 12, ¿verdad? De ese dragón que persigue por 1260 días, es el mismo tiempo de la bestia, ¿verdad? De la bestia, que donde dice adoraron al dragón, Apocalipsis 13:4, que había dado poder a la bestia, y el 13:5 dice, y le fue dado boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y le fue dado potencia de obrar ¿qué? 42 meses. Y la sierva del Señor dice que los 42 meses y los 1260 días son lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a los futuristas que dicen, oh, estamos predicando las verdades del santuario, la ley de Dios. Pero a esa visión le han agregado un elemento jesuita, decir, no, los 42 meses son 3 años y medio literales, como explican los jesuitas. Han alterado la visión que se da dentro del lugar santísimo. Eso es lo que están haciendo. No es cualquier cosa. Por eso dice la Biblia, el que le quite, yo voy a quitar su nombre del libro de la vida, y el que le añada, yo voy a añadir ¿qué? Las plagas. No es cualquier cosa, nada más meterse a interpretar la profecía como ellos quieren, como ellos gustan, como decimos en México, como se les da la gana. No, hermanos. Entonces, volvemos aquí. Entonces, en Apocalipsis 12, vamos al 12:17, ¿verdad? Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer, ¿qué dice allí? Guerra contra los santos, o contra los otros de la simiente de ella. ¿Y qué dice allí? Guardan, ¿qué dice? Los mandamientos de Dios, y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. Ahora aquí tenemos por segunda vez la palabra los mandamientos de Dios. La primera vez donde nosotros tenemos por inferencia los mandamientos de Dios es en el 11:19, donde se da la visión del arca. Pero aquí ya se empiezan a notar
Dice, la guerra es contra los que guardan los mandamientos por una sola y sencilla razón, porque la visión está siendo ahora dada dentro del contexto de la obra de Cristo en el lugar santísimo. Por eso es que ahora la guerra es contra los que están enfocados allí. Por eso. Y en el capítulo, bueno, y ahí seguimos. ¿Qué tenemos en el capítulo 13? Sigue la guerra. Tenemos dos bestias, la bestia del papado del 13 al 11, ¿verdad? Del 13 al 10, ahí está el papado. Y después tenemos del 11 al 18, ¿verdad? Tenemos la bestia de los Estados Unidos que le hacen imagen a la bestia y la guerra sigue. Ahora, muy interesante lo que vamos a comentar. En el 13:11, vamos al 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como ¿quién? Como dragón. Todos sabemos, como adventistas, que esa bestia, ¿quién es? No. Estados Unidos, que va a hacerle el trabajo y la obra al papado. Entonces, esa bestia, ¿verdad? Aunque surge antes de 1776, pero su obra final la hace dentro del periodo de tiempo cuando Cristo está finalizando su intercesión en el lugar santísimo. Porque ¿qué es lo que va a hacer esa bestia? Va a decir, hagan imagen ¿a quién? A la bestia, al papado. Es decir, los Estados Unidos serán una copia del papado. Por eso los pioneros adventistas dijeron, hay aquellos adventistas que se queden en los Estados Unidos, llorarán gotas de sangre. Pero hay predicadores adventistas que dicen, no, quédense aquí. Quédense aquí. Y predicadores dicen que de usted propio, que tiene una visión muy corta de la gran controversia. Anoche hablamos de eso y Ante Jones dijo, ¿qué pasaría si todos los adventistas en Estados Unidos vendieran sus posesiones y se fueran a todo el mundo a predicar? Cristo ya hubiera ¿qué? Cristo ya hubiera venido. Entonces, la visión de la marca de la bestia, ¿dónde la tenemos? Ahí está la visión de los Estados Unidos que le hacen imagen a la bestia. Y dice el verso del 16 del capítulo 13. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, se les pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. En su frente. Esa visión, repito una vez más, de la marca de la bestia, de esa bestia que vino persiguiendo al pueblo de Dios y que la hermana White dice, se les persiguió por guardar el sábado, el día del Señor, por confesar a Cristo como su único intercesor, su único mediador. Esa visión es una de las últimas acciones que hará el diablo a través de los Estados Unidos, imponiendo la misma institución papal de antes, ¿verdad? El domingo que se dio en la Roma pagana. Pero Dios tendrá en ese tiempo un pueblo que se mantenga con los ojos fijos al arca del pacto, hermanos. Amén. Pero vamos en estos 5 minutos que nos quedan, del 12:1 al 13:18, aquí vemos ¿cuántos participantes son en la gran controversia? Son los 7 participantes. El dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón fue expulsado en el cielo, ¿se acuerdan? La bestia que sale del mar, ¿quién es? El papado. ¿Sí? La bestia que sale del mar. Después tenemos la bestia que sube ¿de dónde? De la tierra. ¿Quién es? Los Estados Unidos de América. ¿Sí? Dice la Biblia, guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Entonces aquí tenemos los elementos finales de la gran controversia. Los malos.
el diablo, el papado, los Estados Unidos, que le van a hacer la imagen a la bestia. Pero aquí tenemos los participantes buenos de la gran controversia. ¿Quiénes son? Dios. ¿Quién más? El hijo dice que persiguió ¿a quién? A su hijo, ¿verdad? Dice, y su hijo, hablando de la mujer, que es el hijo de Dios, ¿verdad? Cristo Jesús, fue arrebatado para con Dios y su trono. Dios y los santos. Ajá. Y luego dice Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son esos? Después en 14, 12 nos dice que son los santos. Y aquí está tan claro y definido. Ahora, esta visión se le da a Juan y se le dice, mira, esta será la guerra final. Para ver si quedan firmes a los principios eternos de Dios, que se encuentran dentro del lugar santísimo o no. Y esos son los grandes, los 7 participantes en la gran controversia. 3 son los malos, 4 son los buenos. Amén. El dragón, la bestia, es decir, el papado, el dragón, el diablo, el papado, los Estados Unidos, Dios, la iglesia, Jesús y los santos, es decir, el remanente. 4. De ahí nosotros decidimos dónde vamos a estar, hermanos. Y con la ayuda de Dios, como leímos un verso en Apocalipsis 12, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. En este día. Y que tengamos en mente, en cuenta, que si Dios nos ha llamado, no es para ser un instituto más, ni un grupo más. Nos ha llamado para estar de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, hermanos. Amén. 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 Hay un himno que se llama Los Hijos del Reino. ¿Sí me pueden decir que así se llama? Pero no me acuerdo qué número es. Los hijos del... Por aquí. ¿166? Gracias, hermano. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Aquí está, exactamente. Vamos a terminar con este himno. No sé si no sale el sonido. ¿No está el sonido? No es ese. Es otro que se llama Los Hijos del Rey. 374. ¿No tienen audio? Ahorita vamos a ver si mueve esto. Se mueve. Sí se mueve. Ni yo. ¿Qué tal? ¿Está, hermano? ¿No se mueve ya? No, pero es que salió allá. No está acá. ¿Tienes el audio? Sí, aquí tengo el audio. O a lo mejor, ¿qué será? Bueno, vamos a cantarlo sin ese sonido, ¿está bien? Solo con el sonido de allá, porque pues no sale. Los hijos del rey
Edictos terribles Satán provocó, las armas tomemos que ya comenzó. Las huestes contrarias se aprestan la lid, mas no la temáis, con valor embestir. Dios es nuestra fuerza, es nuestra canción. Resueltos marchemos, alzando el pendón. Soldados valientes al triunfo marchar, con Cristo por jefe, quien vacilará, blandiendo la espada del verbo de Dios, resuelto seguirle su lábaro en pos. Mil luchas y pruebas nos han de costar, las áureas coronas que hemos de usar, ornarán refulgentes con gran esplendor la frente de aquellos que tienen valor. Gloria a Dios. Amén. Dice que Dios pondrá coronas refulgentes en las frentes de los que no son cobardes, sino en la frente de aquellos que tengan valor. Por la sangre de Cristo Jesús y su justicia, estén conscientes de que hay que enfrentar, que la guerra no ha terminado y que Dios ya prometió su victoria. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, porque hace muchos años le diste a Juan esta gran visión, la visión que se desarrolla dentro del lugar santísimo, donde tú le muestras una vez más por qué es importante el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Porque dentro de ese tiempo, Señor, mientras Cristo ministra en ese lugar santísimo, se desarrollará la última y gran decisiva batalla, Señor, por el control de la mente de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres. Y tú le diste a bien a Juan y le mostraste, Señor, que no será cualquier batalla. Es una batalla que tú le enfrentaste en el cielo, que venciste con tus santos ángeles, y que esa victoria, Señor, está garantizada a todos los que permanezcan firmes a esos grandes principios de tu santa y divina ley por la sangre del Cordero, Señor. Gracias por mostrarnos en tu palabra, en las visiones de Apocalipsis, Señor, el desarrollo de esta gran controversia y la victoria de esta gran controversia de los santos, Señor. Gracias por identificar en los eventos finales a los que iban a estar en contra de tu ley y a los que iban a estar a favor. Señor, en el nombre de Cristo, por la sangre preciosa de Cristo, queremos estar dentro de tu santo ejército, Señor. Dentro de ese ejército de fieles que, como dijo el himno que acabamos de entonar, tendrán la corona, esa corona brillante, la corona de la vida eterna también. Y ondeará y será esa corona puesta, Señor, más bien será esa corona puesta en el corazón de todos aquellos que levantaron la bandera de la verdad presente, Señor, sin pizca de Roma, sin nada de lo que tenga que ver con Roma, engaños, tradiciones, corporaciones, sino solo revestidos del poder de la sangre y la justicia de Cristo.
Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a tu obra en todo el mundo, Señor. Levanta obreros, levanta pequeños institutos, Padre, que puedan enseñar a evangelistas para dar el último gran mensaje, Señor. Todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga, hermanos, en este día. Amén. Feliz semana. Amén.